Hola a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy miércoles 10 de diciembre. Estamos en nuestra temporada de Adviento, los símbolos de la Navidad. Hoy es el día 10 y este devocional se titula Los villancicos, una fe que canta. En esta serie estamos yendo a través de las diferentes tradiciones, adornos, símbolos que usamos en la Navidad para responder por qué los usamos. Porque no hay que usar las cosas solamente por tradición o porque sí. Hay que saber por qué usamos, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es la razón. Y saber si lo debemos hacer y cómo lo debemos hacer para que sea correcto. Y recuerden que en última instancia es muy sencillo. La Navidad se trata de Jesús, del nacimiento de Jesús. Todo aquello que nos apunte, que nos enfoque, que nos oriente, que nos centre en el nacimiento de Jesús, hagámoslo. Todo aquello que nos distraiga, que nos desenfoque, que nos desoriente, no lo hagamos. Hagamos las cosas con razón. Jesús es la razón. Y comenzamos estudiando una serie de símbolos que nos pueden apuntar a Jesús muy claramente porque son representaciones artísticas de la historia de la Navidad. Hablamos del nacimiento y todos los elementos. Ayer hablamos de las pastorelas y dijimos, cuando se trata de Jesús, cuando nos apunta a Jesús, cuando nos dirige a Jesús, buenísimo. Cuando no. Y hoy vamos a hablar de otro símbolo similar, los villancicos. Otra forma de arte, en este caso musical, que también nos puede dirigir a Jesús, porque las canciones que tratan de Jesús, claro, que son un medio de recordarnos la historia de Navidad, de recordarnos que Él es el Rey de Reyes, y también son un medio para hablar con Dios. Incluso dicen por ahí que el que canta ora 2 veces. Así es que vamos a reflexionar acerca de los villancicos, de dónde vienen, qué son, debemos usarlos, no debemos usarlos y cómo hacerlo bien. Vamos a la palabra de Dios, vamos a reflexionar en los villancicos, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por esta temporada tan hermosa en que recordamos tu nacimiento. Realmente los que creemos en ti, Señor, lo recordamos todos los días, porque todos los días recordamos que tú estás con nosotros, que tú viniste a darnos vida y salvación. Y en esta época lo hacemos con más ganas, Dios mío, con todo el corazón. Permítenos hacerlo bien, centrados en tu Hijo Jesucristo y en su paz, su amor, su gozo que trajo a la tierra. En el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. No vamos a ir a la palabra de Dios para empezar, aunque sí vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos a comenzar reflexionando en lo que son los villancicos. ¿Qué son los villancicos? Son canciones que cuentan la historia de la Navidad. Se les llama villancicos porque, igual que las pastorelas, tienen un origen popular, o sea, del pueblo. Tanto las pastorelas como los villancicos eran maneras de enseñar al pueblo. Desde la Edad Media, incluso desde antes, a un pueblo que no sabe leer, no sabe escribir. Estamos hablando de hace cientos de años, incluso más de 1000 años. La gente sencilla no lee, no escribe. ¿Cómo se aprende en la historia de la Navidad? Bueno, la gente se las cuenta y bueno, en estos contextos sencillos, el arte es uno de los medios más poderosos para comunicar las verdades del Evangelio. Todavía el día de hoy sigue siendo así. El día de hoy ya sabemos leer, escribir, vamos a la escuela, a las universidades y aún así las representaciones artísticas, obras de teatro, música, siguen siendo medios muy poderosos para comunicar las verdades del Evangelio. Y como las pastorelas, los villancicos también funcionaban para educar, para enseñar la historia de la Navidad y para evangelizar a los que no eran cristianos, a los que no la conocían. Así es que los villancicos surgieron, por supuesto que con un propósito bueno, un propósito importante, comunicar las verdades de Dios, del nacimiento de Jesús, a la gente sencilla como ustedes y como yo. Sin embargo, como todas las cosas que hacemos los seres humanos, pues poco a poco se van tergiversando, distorsionando, corrompiendo. Y el día de hoy conocemos villancicos hermosos. Ustedes y yo cantamos villancicos muy hermosos. A mí me encanta cuando de pronto las iglesias, acá en mi iglesia, en la primera iglesia bautista de Garland, es una tradición bien hermosa. Salimos a las casas y cantamos con nuestras guitarras, con el acordeón, y ahí está la iglesia, hermanos y hermanas cantando hermosos villancicos que cuentan la historia de la Navidad. Noche de paz, al mundo paz, ángeles cantando están, oh santísimo, felicísimo, y otras canciones que nos apuntan a la historia de Jesús. Sin embargo, también hay otro tipo de villancicos, canciones, que yo diría, podríamos hasta decirles villancicos falsos, porque no cuentan la historia de la Navidad.
Tratan de cualquier cosa menos de la historia de la Navidad. Tratan de Rodolfo el Reno, tratan de los peces en el río, tratan del burrito sabanero, tratan de Santa Claus. Muchas de ellas tratan de Santa Claus, ¿no? Hay una canción muy famosa, es una traducción de un villancico en inglés y la canta Luis Miguel, ¿no? Ni sé muy bien cómo va, pero dice algo así como de pórtate bien porque Él te ve donde quiera que estás, te ve cuando duermes, sabe dónde vives. Suena amenaza, ¿no? Suena amenaza de Liam Neeson en Búsqueda Implacable. Sé dónde vives, sí, voy a buscarte. Y no, está hablando de Santa Claus. Y perdón, pero no tiene nada que ver con la verdadera historia de la Navidad. Algunos de esos villancicos medio mencionan al niño Jesús, medio mencionan la historia de la Navidad, pero no se centran en la historia de la Navidad, no se centran en Jesús, no proclaman las verdades del Evangelio, de que Dios en la gloria decidió enviar a su Hijo, dejando su trono de gloria para nacer entre nosotros como uno de nosotros, para salvarnos a nosotros. Tomó nuestra humanidad para salvar a la humanidad, porque sólo así podía tomar nuestro lugar, muriendo en la cruz y dándonos salvación. Si no se centra en esa verdad del Evangelio, es un villancico falso, podríamos decir. Así es que, igual que con otros símbolos, hay que tener cuidado con ellos, que no es tan difícil. Trata de Jesús, nos apunta a Jesús, cantémoslo. Nos ayuda a dar gloria a Dios, a adorar a Dios, a orar con Dios, cantémoslos con todo nuestro corazón. No hablan de Jesús, no nos dirigen a Jesús, no nos centran en Jesús, no los cantemos, por lo menos no en el contexto de la adoración. No te voy a decir que sea pecado cantar Rodolfo el Reno, ¿no? Si tus hijos en la escuela pues los ponen a cantar Rodolfo el Reno o alguna de esas otras canciones, no es que sea pecado hacerlo, pero no nos están dirigiendo a la Navidad. Como cualquier otra canción que cantan nuestros niños, ¿no? Martinillo, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? El orangután, mi sobrino canta la de El orangután. Y no es pecado hacer eso, definitivamente no. Pero tenemos que ser conscientes que no nos dirige a Jesús. El orangután no nos dirige a Jesús, ¿verdad? Son la historia de Jesús, el recuerdo, la proclamación de ese niño que nació en Belén, que era Dios con nosotros. Y creo que hay otros villancicos que a lo mejor, pues sí, no están del todo bien, porque hay algunos villancicos que no solo no se centran en Jesús, sino que se centran en otras figuras que ciertas religiones populares adoran. Y me parece que en ese caso sí está mal. Así es que si no adora a Dios y a su Hijo Jesucristo, si no se centra en la verdadera historia de la Navidad, no son villancicos falsos. Y si además nos llevan a adorar otra cosa, entonces definitivamente no lo hagamos. Porque los cristianos adoramos a un solo Dios, en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y específicamente la historia de la Navidad trata de ese Dios Padre enviando a su Hijo y que ahora está con nosotros en el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos permite a nosotros también clamar Abba Padre, que significa nuestro Padre, nuestro Papito, nuestro Dios cercano, amoroso. Y esa es la historia de la Navidad. Bueno, habiendo dicho esto, amados hermanos, ¿por qué los cantamos? Bueno, porque en la Biblia está lleno de canciones. Hay un libro entero, el más largo, el más extenso de todos los libros de la Biblia, son canciones. El libro de los Salmos, oraciones cantadas. Me gusta esa frase que dice, el que canta ora dos veces. La música es un don maravilloso que Dios nos dio para adorarlo a Él, para comunicarnos con Él, también para comunicarnos unos con otros. Las canciones de amor, de familia, no tienen nada de malo, son hermosas, es un don de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos, que todo lo que cantemos sea congruente con nuestra fe y nuestra adoración a Dios. Pero la música es un don de Dios, maravilloso, hermoso. ¿Quién no ha llorado con una canción? ¿Quién no se ha emocionado? Dios nos dio la música para expresar las cosas más profundas de nuestro ser. Porque hay cosas que no se pueden decir con palabras así de diccionario racionales, ¿no? El ser humano es racional, pero también es emotivo. Somos un todo. Y Dios nos dio la música para expresar cosas que de pronto las palabras normales no pueden expresar. Por eso la Navidad está llena de música. En la Navidad hay música por todos lados, ¿no? ¿Quién no reconoce la música navideña? Y es bonito, porque la música es un don de Dios. Dios nos lo dio. Hay que usarlo con cuidado y con intención y con adoración. Pero en la propia historia de la Navidad está lleno de música. El Evangelio de Lucas es prueba de ello. Me encanta el Evangelio de Lucas, los primeros 2 capítulos, porque están llenos de canciones. Parece un musical, ¿no? El Evangelio de Lucas
Es un musical de Navidad. Los personajes están hablando como en cualquier trama, ¿no? Los ángeles le hablan a María, Elizabeth, los personajes hablan entre sí, pero de pronto comienzan a cantar. Y en la historia de la Navidad, en el Evangelio de Lucas, María canta el famoso Magnificat, cuando el ángel le dice que va a concebir por el Espíritu Santo. Luego Zacarías también canta una oración en la que bendice a Dios Padre por el milagro también de lo que está haciendo, dando hijos a la estéril, a la virgen. Luego los pastores no cantan precisamente con los ángeles. A menudo decimos que los ángeles cantan. Ya dijimos que no se dice eso en la Biblia. Nunca nos dice que los ángeles cantan. Hay quienes dicen que no, que el canto es un don que Dios le dio específicamente a los seres humanos. Pero si vemos una proclamación de las verdades de Dios, gloria a Dios en las alturas. Y sí sabemos que la iglesia cristiana cantaba. Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten alabanzas al Señor con el corazón. Con salmos, canciones de origen hebreo, de las que había cantado el pueblo de Dios por siempre. Himnos, canciones de otro, digamos, del contexto griego, ¿no? Canciones nuevas que se están produciendo en ese momento, y cánticos espirituales que no sabemos qué es, pero me encanta eso porque significa que la iglesia es lugar también de creación de cosas nuevas, canciones espirituales. Cantemos a Dios, mi amado hermano. Déjame terminar con estas tres desafíos e enseñanzas. Número 1, la fe se expresa cantando. Alaba a Dios, mi amado hermano. Nuestra fe no es solamente de la mente, es un asunto de todo nuestro corazón. Esa es la segunda enseñanza. La fe es más que la mente, se trata de nuestro corazón. Dios nos dio la música para derramar todo lo que somos delante de su trono. Y número 3, la fe se comparte a otros. La música y los villancicos se usaban específicamente para enseñar a otros, para evangelizar, para enseñar las verdades del Evangelio. Usemos la música para eso, mi amado hermano. Que nuestra música, que nuestro canto sea para adoración a Dios, pero también para bendición a otros. Por eso cantamos cada domingo en la iglesia. Porque es una herramienta de comunicación, de enseñanza, de evangelización, de adoración, de comunión con Dios. La música es preciosa y Dios nos la dio para muchos propósitos. Para adorarle a Él, para tener comunión con Él, para enseñar las virtudes, las maravillas que Dios ha hecho, para compartir con otros, para expresar lo que traemos en nuestro corazón. Usémosla para proclamar la centralidad de Cristo Jesús en esta época, porque se trata de Él, no de un reno, no de los peces en el río, no del burrito sabanero. Se trata de Cristo, que todas nuestras canciones estén centradas en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, por el precioso don de la música. Ayúdanos a usarlo como se debe para centrarnos en Cristo, para proclamar a Cristo, para enseñar a Cristo, para relacionarnos con Cristo y para mostrar a otros lo hermoso que ha sido que Cristo vino a este mundo. Te amamos, Padre, te bendecimos en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.